A los 47 años, Carles Puyol hizo algo que nadie esperaba. El eterno capitán del FC Barcelona, símbolo de lealtad, sacrificio y silencio, decidió romper décadas de contención para hablar de lo que realmente marcó su carrera: los conflictos, las heridas y los nombres que dejaron cicatrices profundas. Durante años fue visto como el hombre que nunca se quejaba, el líder que lo aguantaba todo. Pero ¿qué ocurre cuando incluso los más fuertes ya no pueden callar? ¿Por qué ahora? ¿Qué recuerdos oscuros vuelven a perseguirlo después de tanto tiempo? Insiders cercanos aseguran que esta confesión no nació del rencor, sino de la necesidad de cerrar capítulos que jamás sanaron del todo. Y cuando Puyol comenzó a hablar, quedó claro que detrás del honor había batallas invisibles, tensiones explosivas y decepciones silenciosas. Y con esto llegamos a su lista. 5 nombres, 5 historias que van mucho más allá de lo que el público imagina. Empezamos con el número 5. Número 5. Sergio Ramos. Desde fuera, la relación entre Carles Puyol y Sergio Ramos siempre fue presentada como una rivalidad intensa pero respetuosa. 2 capitanes, 2 líderes, 2 símbolos de clubes enemigos. Sin embargo, detrás de los apretones de mano y las fotos oficiales, existió una tensión constante que pocos conocieron en profundidad. Insiders del vestuario aseguran que Puyol nunca terminó de confiar en Ramos, no por su calidad, sino por su forma de competir al límite del control emocional. El conflicto empezó en los clásicos más duros de finales de los años 2000. En cada balón dividido, Ramos buscaba imponer miedo. Puyol, en cambio, respondía con resistencia y silencio. Testigos recuerdan un partido en el Camp Nou en el que Ramos dejó el brazo más alto de lo permitido en un salto. Puyol cayó al césped con la ceja abierta. Cuando se levantó, se acercó a Ramos y le dijo algo breve, casi inaudible. Ramos sonrió. Esa sonrisa, según quienes estuvieron cerca, fue el inicio de una grieta que jamás se cerró. Pero el verdadero quiebre no ocurrió en el Barça Madrid, sino en la selección española. Durante una concentración previa a un gran torneo, una discusión táctica terminó en un intercambio tenso. Ramos cuestionó una corrección defensiva de Puyol y lanzó una frase que heló la sala: "Aquí no mandas tú". Hubo silencio. Puyol no respondió, pero desde ese día, la relación cambió. La cordialidad pública continuó, pero la confianza se evaporó. El clímax llegó en 2011, en plena guerra entre clubes. En un entrenamiento, tras una entrada dura de Ramos sobre un compañero, Puyol explotó. Testigos aseguran que lo empujó y le gritó que el escudo de la selección estaba por encima de cualquier rivalidad. La discusión fue cortada de inmediato, pero dejó huella. Para Puyol, Ramos representó una línea peligrosa entre liderazgo y provocación. Años después, ambos maduraron. Ramos se convirtió en un capitán más reflexivo. Puyol, ya retirado, entendió que aquella tensión fue inevitable. Por eso lo colocó en el número 5, no por odio, sino porque fue uno de los rivales que más puso a prueba su autocontrol y su idea de respeto. Número 4. Zlatan Ibrahimović. La llegada de Zlatan Ibrahimović al FC Barcelona fue anunciada como el fichaje que lo cambiaría todo. Talento puro, personalidad dominante, un delantero capaz de decidir partidos imposibles. Pero desde dentro, la historia fue muy distinta. Insiders del vestuario recuerdan que Carles Puyol sintió la incomodidad desde el primer entrenamiento. Zlatan no hablaba como un recién llegado, se movía como si el equipo entero debiera adaptarse a él. El primer choque serio ocurrió tras un partido europeo especialmente tenso. Zlatan, frustrado por no recibir balones, explotó en el vestuario y lanzó una crítica directa al sistema del equipo. El silencio fue inmediato. Puyol se levantó despacio y, según testigos, le dijo con voz baja pero firme que en ese vestuario nadie estaba por encima del grupo. Zlatan respondió con ironía. No gritó, no discutió. Pero desde ese momento, la relación quedó marcada por una tensión fría y permanente. La situación empeoró cuando comenzaron los roces entre Ibrahimović y Guardiola. Puyol, defensor absoluto de la filosofía del club, se colocó del lado del equipo por encima del talento individual. Insiders afirman que en un entrenamiento, tras una entrada excesiva de Zlatan sobre un joven canterano, Puyol lo encaró públicamente. Zlatan respondió con sarcasmo, insinuando que algunos capitanes confundían liderazgo con control. Fue una frase corta pero devastadora. El clímax llegó la noche en la que Ibrahimović abandonó las instalaciones del club visiblemente alterado tras discutir con Guardiola. Puyol se enteró horas después. Según personas cercanas, comentó con frustración contenida que el talento sin compromiso podía romper cualquier vestuario. A partir de ese día, entendió que la convivencia era insostenible.
Zlatan se fue del Barça y reconstruyó su carrera lejos de aquel entorno. Puyol permaneció como guardián del grupo. Lo incluyó en su lista no por resentimiento, sino porque aquella etapa representó una de las pruebas más duras de su liderazgo. Un choque de egos donde el silencio pesó más que cualquier insulto. Número 3. José Mourinho. La irrupción de José Mourinho en el Real Madrid cambió para siempre el clima del fútbol español. Para Carles Puyol, no fue solo la llegada de un entrenador rival, sino el inicio de una guerra psicológica que traspasó el césped. Insiders del Barcelona recuerdan que Puyol percibió desde el primer clásico que aquello no iba solo de ganar partidos. Mourinho buscaba tensionar, dividir y provocar. Y lo consiguió. La rivalidad alcanzó su punto más tóxico durante la temporada 2010-2011. Cada rueda de prensa era una bomba, cada gesto una acusación velada. Puyol, acostumbrado a liderar desde el silencio, se encontró obligado a defender al vestuario frente a un discurso que cuestionaba la honestidad del equipo. Testigos de aquellos días aseguran que, tras un partido especialmente violento, Puyol regresó al vestuario con una mezcla de rabia y decepción. No por el resultado, sino por la sensación de que el fútbol estaba perdiendo sus límites. El conflicto se agravó cuando la tensión entre Barça y Madrid comenzó a contaminar a la selección española. Insiders de La Roja cuentan que Puyol intentó mediar en conversaciones privadas para evitar que la guerra de clubes destruyera la armonía del grupo. Pero Mourinho seguía empujando desde fuera, alimentando sospechas y desconfianza. Para Puyol, aquello fue una traición al espíritu del deporte. El clímax llegó en la famosa tangana en la que Mourinho agredió a un miembro del cuerpo técnico del Barça. Puyol lo vio todo desde la distancia. Según testigos, se quedó inmóvil, con una expresión que mezclaba incredulidad y cansancio. Más tarde, en privado, habría dicho una frase que resumía su sentir: "Esto ya no es fútbol". A partir de ese momento, cualquier respeto que pudiera existir se evaporó. Con el paso del tiempo, Mourinho siguió su camino lejos de España. Puyol se retiró sin hacer ruido. Pero cuando recordó aquellos años, colocó a Mourinho en su lista no como un enemigo deportivo, sino como la sombra que convirtió una rivalidad histórica en un conflicto emocional devastador. Número 2. Pepe. Para Carles Puyol, pocos rivales simbolizaron una frontera tan peligrosa como Pepe. No era solo un defensor duro, era la encarnación de una intensidad que, en demasiadas ocasiones, rozó lo incontrolable. Insiders del Barça recuerdan que antes de cada clásico, Puyol advertía a los más jóvenes: con Pepe no bastaba con jugar bien, había que estar preparado para resistir. Desde el primer choque, la tensión fue inmediata y permanente. Los enfrentamientos se multiplicaron en una era de partidos incendiarios. Testigos de campo aseguran que Pepe buscaba el contacto incluso cuando el balón ya no estaba en juego. En uno de esos duelos, una entrada tardía dejó a Puyol en el suelo durante segundos eternos. Al levantarse, no hubo gritos ni empujones, solo una mirada fija, cargada de advertencia. Pepe respondió con un gesto desafiante. A partir de ahí, cada cruce fue una batalla personal. La situación alcanzó un punto crítico en los partidos de máxima tensión mediática. El episodio más recordado, la agresión a Messi, marcó un antes y un después. Puyol estaba cerca y corrió hacia la escena no para pelear, sino para imponer un límite. Insiders aseguran que le gritó que aquello había cruzado todas las líneas. Pepe no se disculpó. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier sanción. El clímax emocional llegó cuando Puyol entendió que esa forma de competir podía poner en riesgo carreras y reputaciones. En privado confesó a un compañero que nunca había sentido tanto peligro en un campo de fútbol. No por miedo físico, sino por la sensación de que el control se había perdido por completo. Para un capitán que creía en el respeto como base del juego, aquello fue devastador. Con el tiempo, Pepe suavizó su imagen y reconoció errores. Puyol, ya retirado, colocó su nombre en el número 2 no por rencor, sino porque representó la sombra más violenta de una rivalidad que llevó al fútbol español al borde del abismo. Número 1. Cristiano Ronaldo. Para Carles Puyol, ningún rival representó una exigencia tan constante y agotadora como Cristiano Ronaldo. No era solo el goleador imparable del Real Madrid, era una presencia que obligaba a estar alerta cada segundo. Insiders del Barça aseguran que durante años Puyol preparaba los clásicos contra Cristiano con una concentración distinta, casi obsesiva. Sabía que un solo error, un paso tarde, podía decidir un partido y reescribir titulares. El origen de la tensión se remonta a los primeros cruces con Cristiano antes de su etapa en Madrid. Testigos recuerdan duelos físicos en los que el portugués exageraba contactos, buscando ventaja psicológica. Puyol, fiel a su estilo, respondía con firmeza y silencio.
Pero cuando Cristiano llegó al Bernabéu, todo se intensificó. Cada enfrentamiento se convirtió en un choque de voluntades, la disciplina defensiva contra la ambición desmedida. El clímax de esta rivalidad se vivió en varios clásicos consecutivos en los que Cristiano fue neutralizado por el sacrificio colectivo liderado por Puyol. Insiders relatan un intercambio verbal en pleno partido. Cristiano, frustrado, le dijo que no podía detenerlo siempre. Puyol respondió sin levantar la voz que aquel día sí. Fue un instante breve, pero cargado de tensión, que dejó al portugués visiblemente alterado. Hubo también momentos más oscuros. En una Supercopa especialmente violenta, Cristiano golpeó a Puyol lejos del balón. Las cámaras apenas captaron el roce, pero testigos aseguran que el capitán terminó el partido con el pecho marcado. No protestó, no lo mencionó en público. Para Puyol, asumir el dolor era parte del liderazgo. Pero en privado admitió que pocas veces se había sentido tan exigido física y mentalmente. A pesar de todo, el respeto nunca desapareció del todo. Puyol reconoció siempre la grandeza de Cristiano. Precisamente por eso lo colocó en el número 1, porque ningún otro rival lo llevó tan al límite. Ningún otro convirtió cada partido en una prueba absoluta de carácter. Cristiano fue para él la cima de la rivalidad y también su desafío más agotador. Lo verdaderamente impactante no fue la lista de nombres, sino lo que llegó después. Insiders presentes en aquella conversación aseguran que Puyol, con un tono inusualmente frágil, confesó algo que jamás había hecho público. Hubo un momento, en pleno auge de la guerra Barça-Madrid, en el que pensó seriamente en dejar el fútbol. No por las lesiones, no por el desgaste físico, sino por la presión psicológica acumulada. Las rivalidades, los choques constantes y la violencia emocional habían erosionado incluso a alguien como él. Según testigos, una noche de 2011, tras un clásico especialmente tenso, Puyol se quedó solo en el vestuario y murmuró una frase que heló a quien la escuchó. No sé cuánto más puedo aguantar. Nadie imaginó que el capitán de hierro pudiera llegar a ese límite. El giro fue aún más inesperado cuando admitió que precisamente esos enemigos, esas sombras, lo obligaron a redefinir su liderazgo. En lugar de romperlo, lo endurecieron. La revelación dejó claro que detrás del mito había un hombre al borde del colapso, que decidió resistir. Al mirar atrás, Puyol dejó claro que su historia no es la de un hombre sin miedo, sino la de alguien que aprendió a convivir con él. Las rivalidades, los conflictos y las sombras que lo acompañaron durante años no desaparecieron con los títulos. Dejaron marcas, marcas que no se ven en los resúmenes ni en los trofeos. Hoy, lejos del césped y del ruido, entiende que cada enfrentamiento fue una prueba silenciosa de carácter. Insiders aseguran que al cerrar su relato, Puyol pronunció una frase sencilla pero demoledora. No me arrepiento de nada. No porque todo haya sido justo, sino porque cada golpe, cada traición y cada tensión lo obligaron a convertirse en un líder más fuerte y más humano. Su legado no se construyó solo defendiendo un escudo, sino sosteniendo la dignidad cuando todo alrededor parecía perderla. La historia de Puyol demuestra que la gloria nunca llega sola, siempre arrastra sombras. Y a veces son precisamente esas sombras las que definen quién eres cuando las luces se apagan.